O sea, dedujimos esa ecuación. Y justamente a lo que nosotros llegamos es a la transferencia de masa convectiva. Y esta forma de representar la velocidad de transferencia de masa convectiva en una fase. Entonces, ahorita lo que vamos a ver son coeficientes de transferencia de masa convectivos y lo que vamos a escribir en este caso, en este pizarrón, es la nomenclatura. Entonces yo les voy a pedir que me ayude a alguien de los que están ahí presentes. Definición y nomenclatura es lo que vamos a desarrollar. Nomenclatura de los coeficientes convectivos de transferencia de masa o coeficientes de transferencia de masa, definición y nomenclatura. Y le llamamos aquí superficiales o volumétricos. Entonces, lo que vimos en transferencia de masa molecular era que una velocidad de transferencia de masa, la palabra velocidad de transferencia de masa, es proporcional a un gradiente de concentraciones. Y aquí se encontró que era C de AB entre delta por un gradiente de concentraciones, que sería X a 0 menos X a delta. A ver, vamos a pedirle a alguno de sus compañeros, a su compañera Paloma del Carmen Cázares, ¿estás ahí? Pongan su cámara, ¿no? Para que las vea. Para la próxima, ¿me acuerdas, Jesús? Puede conectar la televisión otra vez para que las vea, porque no, hasta parece que estoy hablando solo. Ya hasta siento que ya me voy a poner loquito porque estoy hablando nada más conmigo mismo. Paloma ok, para que pueda intentarlo, pues que nos veamos, porque parece que del otro lado se quedan dormidos o se quedan dormidas y eso pues no está bien. Paloma del Carmen Cáceres, ¿estás ahí? Ah, ya me dijeron que no tiene teléfono, ¿verdad? No tiene micrófono. ¿Sí me dijiste, Tenorio? ¿Torres Tenorio? ¿Qué pasó, profe? Que me dijiste que Paloma del Cáceres no tiene micrófono. Sí, no. De hecho, está escribiendo en el grupo. De hecho, ahorita que habló, puso en el chat de la conversación de que no tenía micrófono, que no le sirve. Bueno, que intente para que tengamos comunicación, porque si no, imagínate. Están como mudos del otro lado. A ver, quién de aquí está, a ver si es cierto. López Gómez Emanuel, ¿está? Ponle falta, por favor, a López Gómez Emanuel. También no está. No tiene teléfono, no tiene micrófono también. Martínez Silva, Rafael.
Dígame. Esta ecuación, ¿para qué sirve? Por favor, que pongo en el pizarrón. Es para la velocidad de transferencia. Transferencia de masa molecular. Uh-huh. Y en cierta forma esa cantidad que está ahí, la C, ¿qué representa? La C, concentración. Molar, la densidad molar total, la C Uh-huh. de la mezcla. O sea, sería, por ejemplo, la densidad entre el peso molecular de la mezcla. Sí. Y delta es la distancia que existe en la concentración de X a 0 hasta X a delta. X a 0 es mayor y después de una distancia delta habrá una concentración menor, que es la causante de que exista justamente, exacto, la transferencia. Y este factor que está aquí, dijimos que podía ser diferente si fuera difusión de A través del estacionario como absorción-agotamiento, o podría ser como destilación, que es difusión de A a través de, o contradifusión equimolar. Entonces, esta variable que está aquí, o este grupo de expresiones, se pueden agrupar en un término para transferencia de masa convectiva, ya no molecular, o sea, la que está ocurriendo dentro de una torre empacada en la fase gaseosa o en la fase líquida. Entonces, en este caso, veríamos la que ocurriría en una fase líquida. Y entonces nosotros pondríamos aquí que es proporcional, y esta constante de proporcionalidad sería, digamos, si fuera X a 0 menos X a delta, nosotros aquí podríamos una K o una Co', dependiendo si es XB o no está presente. Aquí la ajustaríamos en esta forma. Ahora esto está en moles, está en fracción mol, está en unidades de fase líquida, de acuerdo a la expresión que tenemos ahí, aunque la X puede ser también fase gaseosa. Lo único que está representando es que la velocidad de transferencia de masa, que es la NA, que decimos nosotros que es proporcional, así se define, es proporcional a un gradiente de concentraciones. O sea, con base en esto que nosotros vimos o sea, con base en lo visto en transferencia de masa, molecular, que dio lugar a esta expresión, nosotros concluimos que si la velocidad de transferencia de masa no fuera molecular, sino fuera la que ocurre dentro de una torre de absorción, donde va la fase gaseosa, donde recibe el amoníaco, y es un fenómeno ya más complejo, no así de simple como lo que nosotros analizábamos. Entonces se puede expresar de manera que este término se llama coeficiente convectivo de transferencia de masa. Escríbalo, por favor, convectivo de transferencia de masa, o coeficiente de transferencia de masa convectivo, ¿no? O sea, esta palabra convectivo puede estar aquí o puede estar al final. Coeficiente de transferencia de masa convectiva. Y ese gradiente de concentraciones quedará definido según se defina el sistema en el que ocurre, o sea, esta es función de la geometría del sistema. Geometría del sistema. También depende, o sea, no es lo mismo que fuera una torre empacada que una torre de pared mojada, que el paso a través de unas esferas, por ejemplo, de un reactor, o de un reactor que tuviera de estos pellets. Entonces, de la geometría va a depender tanto o sea, del sistema, cómo se encuentra. No es lo mismo que fuera un tubo, a que fuera una torre empacada, que fuera una de platos. Entonces la geometría influye o afecta
a la transferencia de masa. También la dinámica del sistema. O sea, no es lo mismo que pase a 1 metro por segundo que a 1 kilómetro por segundo, ¿no? Entonces, la dinámica del sistema, las propiedades de las fases, no es lo mismo bien que propiedades de las fases. De eso depende, en este caso, el coeficiente, la velocidad de transferencia de masa. Aquí, perdón, este coeficiente es el que depende, ¿no? Coeficientes convectivos de transferencia de masa. Entonces, nosotros tenemos un paquete así como dicen los coeficientes de transferencia de calor, dependiendo de la geometría del sistema, es como nosotros podemos proponer y manejar toda esta información. Ahora, nosotros vamos a definir estos coeficientes, digamos, una expresión sería Kx por un gradiente de concentraciones en fracción mol. O podríamos ponerlo que las unidades de concentración no fueran en fracción mol, sino que fueran en densidad parcial molar. Entonces sería una Kc si fuera de fase líquida, ¿verdad? O si fuera de fase gaseosa, sería diferente. Entonces yo voy a poner aquí, esta es una definición, ¿no? O sea, aquí se va a definir que la velocidad de transferencia de masa convectiva se puede obtener a través de esta expresión algebraica, que la velocidad de transferencia de masa, en un sistema es proporcional a un gradiente de concentraciones. Eso es lo que dice la NA. Se puede expresar, esta NA puede ser volumétrica, puede ser por unidad de área del sistema. Ahora, esta expresión que tengo aquí, la puedo aplicar a la fase gaseosa, me quedará un coeficiente en las unidades de concentración por el gradiente de concentración, y este coeficiente yo lo puedo obtener dependiendo de la geometría del sistema y de la dinámica y de las propiedades de las fases. Y en este caso se podría decir que ocurre dentro de un sistema en el que puede ser la absorción, por ejemplo. Y yo puedo manejar un coeficiente Kc en un gradiente de concentraciones que fuera en densidad parcial molar. Si es de la fase gaseosa, le pongo Kc. Entonces, yo voy a elaborar una tabla y en este caso le voy a pedir a uno de ustedes, en este caso Rafael Martínez, ¿qué te parece? ¿Si puedes? ¿Si te animas a irla tratando de integrar? Sí, lo intento. Vas a poner como título de la tabla, y todo eso es lo que deberían de hacer. Abigail, por favor. Definición y nomenclatura de coeficientes convectivos de transferencia de masa individuales, o sea, en una fase. Ahí faltaría ponerle individuales, coeficientes de transferencia de masa convectivos, superficiales o volumétricos, individuales quiere decir individuales o en una fase, ¿verdad? Entonces un coeficiente individual sería un coeficiente de la fase gaseosa que estuviera en contacto con una fase líquida. Un coeficiente, cuando yo digo coeficiente de la fase gaseosa,
O sea, esto sería como un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo, Abigail, por favor, recuérdanos? No sé, profe, la verdad no sé. Me lleva. Ay, bueno, qué bueno que me dices que la ignorancia florece. Pero entonces, un pleonasmo querría decir un coeficiente de transferencia de masa sería una constante de proporcionalidad, en este caso, que rige o que nos permite, ya dijimos que es función de la geometría del sistema, de la dinámica, y ese coeficiente nos va a medir la velocidad con la que se puede absorber, en este caso, el amoníaco en el agua, y nos va a poder permitir calcular el tamaño de la torre, la altura de la torre. El diámetro de la torre va a ser función de la hidráulica. No es lo mismo un litro de fase líquida que un metro cúbico por segundo. Entonces, el diámetro va a depender de la cantidad que metamos, pero el cambio de concentraciones va a depender de la altura. Entonces, la altura se calcula con los cambios de concentraciones. Eso les debe quedar bien claro. Y los coeficientes de transferencia de masa son el medio a través del cual se pueden escribir unas ecuaciones en la que la velocidad de transferencia de masa nos permita calcular la altura de la torre. O sea que la velocidad de transferencia de masa, en este caso es dTA, sería una diferencial con respecto al área a la transferencia de masa. Y un coeficiente volumétrico sería un coeficiente que sería dTA en diferencial de volumen a la transferencia de masa. Y el volumen a la transferencia de masa justamente se obtiene dTA entre S por diferencial de Z. Ese es el volumen. El volumen de un recipiente se va a despejar de aquí. Esta sería la incógnita. La sección transversal es función de la hidráulica, pero la altura del sistema sí va a depender de la velocidad con la que se transfiere el componente dentro del sistema. O sea que depende del gradiente de concentración y nosotros tenemos que poder estimar el valor de uno de esos coeficientes. Pero primero lo que tenemos que hacer es justamente escribir las ecuaciones donde está presente estos coeficientes de transferencia de masa. En estos son coeficientes individuales, es como el lenguaje, ¿no? Cuando digamos la nomenclatura estoy hablando del lenguaje. Entonces, coeficientes individuales o de una fase. O sea, cuando yo digo con un coeficiente individual de la fase gaseosa, estoy diciendo un pleonasmo. O sea, individual. Y de la fase gaseosa no debo repetir las dos palabras porque significan lo mismo. No sé decir otro ejemplo ahorita. ¿A alguien se le ocurre explicar el pleonasmo de otra manera con otro ejemplo? ¿Alguien, por favor? Subir para arriba. Ándale, No. o sea, entonces esa es la manera en que vamos a procurar calcular el tamaño de la torre. Entonces, estos se llaman coeficientes individuales. Automáticamente son de una fase o de otra fase. Entonces, cuando yo digo coeficiente de la fase líquida, no tengo que decir que sea individual de la fase líquida. Es suficiente con que diga de la fase líquida es automáticamente individual. Y cuando yo digo un coeficiente global, en este caso estoy hablando de un sistema de absorción donde está en contacto un gas con un líquido.
A ver, Abigail, fíjate, por favor. Si yo digo un coeficiente global de la fase gaseosa, si dijera ese no es un pleonasmo, ese es una lentejada. ¿Por qué es una lentejada, por favor, Abigail? O sea, ¿cuál es la lentejada? ¿Es un pleonasmo? ¿Es coeficiente? No, coeficiente global de la fase gaseosa sí es una lentejada. ¿Pero por qué es una lentejada? A ver, Ilse. ¿Sí me estás escuchando, Ilse? Ugalde. Aquí estoy, profe. A ver, por favor, tú sí, contéstame, por favor. O ya me estoy quedando loco, o solo, o qué. No, ver, Ugalde, ¿verdad? Jesús Iván Ugalde. Sí. Lo que estoy preguntando es que, bueno, que me expliques o que me digas si entiendes por qué decir coeficiente global de la fase gaseosa es una lentejada. Porque... Estoy hablando de un sistema como sería la absorción, donde hay un contacto entre un gas y un líquido. Que no siempre van a estar en fase gaseosa, sino van a estar en contacto. No. Coeficiente global de la fase gaseosa es una lentejada, porque coeficiente global querría decir que es entre las dos fases. Ajá, bueno, o sea, interfieren en las dos, ¿no? O sea, sí, exacto, que digo global, ya no puedo decir que es coeficiente global de la fase líquida o coeficiente global de la fase gaseosa. Sería una lentejada, está mal dicho. Cuando digo coeficiente de la fase líquida es un coeficiente individual. Entonces tampoco tengo que decir coeficiente individual de la fase gaseosa. Con que diga coeficiente de la fase gaseosa ya es automáticamente individual. ¿Sí te queda claro eso? Sí, de hecho sí. Okay. Ahora, coeficiente individual la ponemos con una letra K minúscula. Y la escribimos la K minúscula de esta manera. A ver, Abigail, ¿dónde andas? De favor, ¿sí le entendiste? ¿A quién le pregunto, profe? A ti. Sí. ¿A mí? Ah, ya. Es que se me cortó la llamada, por eso le pregunté. ¿A quién le pregunto, profe? Porque no escuché nada. Ok, coeficiente individual automáticamente quiere decir lo mismo que dijera yo coeficiente de la fase gaseosa o coeficiente de la fase líquida. Pero individual quiere decir de una fase. Ajá. Y coeficiente global quiere decir entre dos fases. En este caso, un coeficiente global para absorción incluye la fase gaseosa y la fase líquida, incluye los dos coeficientes individuales. Entonces, yo no puedo decir un coeficiente global de la fase gaseosa, ese sería una lentejada. Porque un coeficiente global es de ambas fases. Y por otro lado, decir coeficiente individual de la fase gaseosa, ese sería un pleonasmo. Estoy repitiendo porque es individual y es de la fase gaseosa, pues es obvio que sea individual. Ah, ok, sí, ya lo entendí. Entonces, individuales sí es gaseoso y líquido, y cuando son globales ya incluye las dos fases. Exacto, eso es lo que significa. Entonces, cuando yo digo definiciones y nomenclatura de los coeficientes conectivos de transferencia de masa individuales, entonces voy a hablar de Ks minúsculas. Y cuando digo de globales, voy a hablar de Ks mayúsculas. Y cuando sean las mayúsculas, tiene que ver la resistencia total y la suma de las resistencias individuales, que incluye que 1 en K mayúscula es igual a 1 en K minúscula 2 veces, porque son las dos fases que están presentes. Entonces, lo que queremos ahorita es que entiendan y que ustedes me ayuden, a alguno de ustedes que se proponga y diga
que elabora una tabla que resuma este tema y que anote y que ponga en forma clara en una tabla, de un lado, los coeficientes. O sea, la tabla va a decir definición y nomenclatura de los coeficientes de transferencia de masa. Los coeficientes automáticamente es la transferencia de masa convectiva, inclusive ni siquiera no es necesario que lo digamos. Los coeficientes de transferencia de masa son evidentemente convectivos. Y un coeficiente convectivo se dice que es proporcional a la geometría, o sea, es función de la geometría del sistema, de la dinámica y de las propiedades de las fases que están en contacto, o de la fase, ¿no? En este caso, como es individual, no es de sino de la fase en la que está fluyendo, ¿no? El coeficiente global sí es propiedades de ambas fases, pero en este caso del sistema, de la física del sistema, de la geometría del sistema, no es lo mismo que fuera una torre empacada que una torre de platos, que una torre de pared mojada. Eso es muy importante que lo pongan. Entonces, en la tabla que yo les estoy pidiendo que elaboren, vamos a poner en una columna, vamos a poner hasta arriba el título del coeficiente. Y el coeficiente lo vamos a escribir con una K minúscula. Entonces, este título que está aquí arriba lo voy a quitar para que pueda empezar a escribir. Ya ahorita puse un ejemplo de este coeficiente individual que pone x a 0 menos x a delta. Entonces, voy a borrar y voy a empezar a escribirlo, la tabla. Definición y nomenclatura de coeficientes de transferencia de masa individuales, superficiales o volumétricos. A ver, ahora el término superficial o volumétrico, ¿cómo lo describimos? Superficial o volumétrico. A ver, Rafael Martínez, ya, o Kenia, en este caso, o Mónica, Gabriela, Huescas, ¿no? ¿Verdad? Mónica es Huescas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, quiero que me digas, ahorita vamos a hablar de individuales o de globales. Pues ya hablamos de individuales, ¿no? Individuales. Y entonces los individuales, aplicados esta nomenclatura a absorción y agotamiento, los coeficientes individuales son para la fase gaseosa o para la fase líquida. Y se parecen, aunque, digamos, si yo pongo Kx, sería un coeficiente individual. Entonces, este coeficiente individual, le voy a poner una columna que se llame coeficiente. Este coeficiente en esta tabla, aquí yo voy a poner, primero voy a hablar de la fase gaseosa, y luego voy a hablar de la fase líquida. Entonces, esta tabla sería de coeficientes de la fase gaseosa. Entonces, este coeficiente que yo estoy anotando sería el coeficiente de la fase gaseosa, en consecuencia es un coeficiente individual, y yo lo escribo con una K minúscula. Ya dijimos que la K minúscula se escribe en dos etapas. En un cuaderno de doble raya se pone una L y luego se le pone una R. Ese sería un coeficiente individual que deben de aprender a escribirlo hasta que les salga bien. Entonces, este sería un coeficiente individual superficial, o sea, por unidad de área. Y para que sea volumétrico, pero este es de la fase líquida, ¿verdad? Entonces, puse de la fase gaseosa, entonces aquí le voy a poner subíndice Y, dice que las unidades de concentración serían fracción mol.
Entonces, en este caso, este coeficiente superficial se convierte en un coeficiente volumétrico si lo multiplico por la letra A. ¿Qué es la letra A? Entonces, se llama área específica. Aquí le vamos a poner el término y se llama área específica. Ahí casi no la van a ver, pero ahí está puesto. Ahora, esa área específica es como lo mínimo que deben de saber de los empaques. Entonces, ese valor se mide y se reporta en las tablas de los libros, de los empaques, de las plantas que construyen o que fabrican empaques al azar, porque esta sería para empaques al azar, y si son empaques estructurados, pues nos tendría que reportar un coeficiente volumétrico. Ya sabemos que son coeficientes de transferencia de masa individuales, volumétricos o superficiales. No es usual que sean superficiales cuando hablamos de torres empacadas para absorción o para agotamiento, sino serían volumétricos. Entonces, se da como el conjunto, ya se da, no se dan los valores independientes, sino se dan en paquete. Pero si hablamos de empaques al azar ya viejos y conocidos, entonces nos vamos a la página 244, por favor, Jesús, y ahí tendríamos una tabla donde de los empaques antiguos, viejitos, ¿verdad? Como el empaque, los anillos Rashi, como las teleretas, los anillos PAL, los anillos FlexiRing, los High Pack, los silletas, aquí están silletas Bell, silletas Interlocks, Super Interlocks, y las teleretas son, de esos empaques están los datos. Entonces, su compañero nos va a hacer favor de presentar en la página 244. Ahí, vean al principio, por favor, se dice características de los empaques al azar. Inclusive pónganle una tachuelita para que píquenle ahí en la tachuela para que les pueda agrandar en toda su pantalla. Y ahí podrán observar, si la pones más grande, por favor, para ver las letras, serían el título de la tabla, viene en el Tribal, características de los empaques al azar. El tipo de empaque ahí viene y son los anillos Rashi, que este tramo, ahí trae el tamaño nominal, está por ejemplo de 1 pulgada, y ahí están los diferentes valores, y uno de ellos, los que son empaques de cerámica, tiene CF, que es el factor de empaque para la gráfica de Eckert, CD es para el factor de arrastre para calcular caídas de presión, con una ecuación de Ergun que viene ahí en la literatura, y AP, A subíndice P, es el área por unidad de volumen, metros cuadrados por cada metro cúbico. Ahora, ¿qué significa metros cuadrados por metro cúbico? ¿Alguien podría explicarlo con sus propias palabras, a ver si estamos de acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta. A ver. Esa AP que muestra ahí en su manual, Ajá. ¿es lo mismo que el dato que te dan en los exámenes de la área interfacial? Sí, pero ese dato no lo usas en los exámenes en general. Ajá, no es, sí. Ajá. no, sería un dato nada más así como curioso, pero más bien se da el coeficiente volumétrico. Pero podría, teóricamente, si tienes el coeficiente por unidad de área, lo multiplicas por A y ya te da el coeficiente volumétrico. Lo usual es que se obtenga y se dé como dato automáticamente. Digamos que en este caso, así como por ejemplo para el carbón activado, se da metros cuadrados de superficie activa
por cada gramo o kilo de carbón activado. Son características de los, en este caso, de los absorbentes. Y en este caso sería características de los empaques al azar. Y una de ellas se llama área a la transferencia de masa. Ok. Supone, O área. si por ejemplo tuviéramos una canica, el área de la esfera, ¿cómo se calcula? Una canica o una bola, una pelota de béisbol, así que fuera. El área externa, esa se calcularía pi por d al cuadrado, ¿no? Pi por d sería el área, y luego por d barrería toda el área de la, como que si fueras a pintar, esa sería el área que tendrías que pintar en unidades de área, centímetros cuadrados, 5 o 10 centímetros cuadrados. Y si tú pones en un recipiente de al litro y caben 50 canicas, entonces si cada canica tuviera 1 centímetro cuadrado, pues serían 50 centímetros cuadrados por litro, o pies cuadrados por pie cúbico, o metros cuadrados por metro cúbico, que ese es el área que está en contacto, que podría estar en contacto las dos fases. Si fuera bañada esa superficie plenamente, entonces sería un ideal, ¿no? Por eso se llama área, es un dato del empaque, te lo tienen que proporcionar y son datos que te proporciona el fabricante. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es presentando los coeficientes. Este sería superficial y el otro es volumétrico, y esta es el área específica. Entonces, en torres empacadas se dan los valores de los coeficientes volumétricos, no de los coeficientes por unidad de área. Entonces, un coeficiente para una torre empacada es un coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Y cuando está dado en unidades de concentración en fracción mol, se le pone un subíndice Y. O sea, ese subíndice Y nos está indicando cuáles son las unidades de concentración de ese coeficiente. Entonces, si retiras eso, por favor, de la pantalla, ahí como ese ejemplo vienen otros, ¿verdad? No muchos, pero se supone que cada empaque tiene un área. Entonces vamos a regresar aquí a este pizarrón y me dicen, por favor, ahora sí que cómo lo ven. Este coeficiente que tenemos ahí presente es un coeficiente convectivo de transferencia de masa individual volumétrico o superficial, o sea, por unidad de área a la transferencia de masa o por unidad de volumen a la transferencia de masa. Y ese coeficiente no se les da nombre, ¿no? Pero sí tiene unidades de concentración que se anotan aquí. Entonces aquí lo que tenemos que anotar es unidades del coeficiente. Todos los coeficientes, cuando se define un coeficiente, está asociado con una variable que se llama NA. Y NA sería kilomol de A en unidad de tiempo, unidad de área. Esa es la NA. Entonces, cuando lo multiplico por A, la NA es volumétrico, ese se convierte por unidad de volumen, la velocidad de transferencia de masa. Y esa velocidad de transferencia se da de multiplicar el coeficiente por un gradiente. Y en este caso, las unidades del coeficiente serían kilomol de A, o sea, por unidad de área, sería segundo en el Sistema Internacional de Unidades,
por unidad de área, por unidad de gradiente de concentración, que en este caso esté presente en el subíndice. El subíndice indica la unidad de concentración del gradiente de concentraciones. Entonces, la NA, que tiene estas unidades, el coeficiente es obviamente KY, y el gradiente es delta Y. Entonces las unidades, o sea, aquí se pone KY por delta Y, así queda. ¿Y qué unidades tiene? Si es volumétrico, tendría kilomol por segundo metros cuadrados o metros cúbicos por el gradiente individual. Al coeficiente no se le pone YA. Este es el coeficiente volumétrico y se puede calcular en la base de la columna y en el domo de la columna. Este coeficiente. Y se saca un promedio, ¿verdad? Y sus unidades serían justamente kilomol de A. O sea, se anula aquí este con este. Las unidades del coeficiente es por unidad de gradiente. Entonces, cuando lo multiplico por el gradiente, se desaparece el gradiente. Inclusive a esta Y no se le pone normalmente nada, simplemente es un coeficiente individual. Así es la definición. Entonces, las unidades son las mismas. Entonces, este coeficiente en estas unidades puede anotárselas también en relación mol. Y aquí serían kilomol, unidades del coeficiente en el sistema internacional serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, y aquí sería delta de Y individual, ahora sería en relación. Y cuando es metros cúbicos, el coeficiente se llama volumétrico. Y aquí sería, en lugar de área, aquí sería volumen. Y aquí sería kilomol de A, las unidades del coeficiente. Por unidad de volumen, el coeficiente volumétrico, por unidad de área, el superficial, y la velocidad de transferencia de masa, se obtendría el mismo valor numéricamente aquí que acá. O sea, son idénticos los valores que se obtendrían en esta forma. KA por delta Y, aquí estaría delta YA individual, o sea, el gradiente sería individual. Esa sería la velocidad de transferencia de masa. ¿Qué les parece? Ahora yo aquí lo que voy a tener es, en la fase gaseosa, lo usual es que yo maneje este coeficiente, sería, en otras unidades sería una letra C, en otras unidades sería una letra G. Este representa que las unidades del coeficiente serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, gradiente de presión parcial individual. Entonces la ecuación que yo tengo que poner acá debe ser KGA o KG por delta de P. Aquí voy a poner KG y mi gradiente va a estar en presión parcial. Y si es volumétrico, sería KA. ¿Por qué? Yo indico en el subíndice del coeficiente las unidades de concentración que voy a emplear. Si es la C,
y es de la fase gaseosa, las unidades del coeficiente van a ser, aquí serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado delta de kilomol por, en el sistema internacional, kilomol de A por cada metro cúbico. Entonces me queda metros por segundo, ¿verdad? Así me quedaría en este caso. Las unidades en este serían kilomol de A por segundo. Así quedan las unidades, que es una abstracción de haber simplificado, ¿verdad? Pero no debería porque se pervierte la interpretación. Este es un coeficiente volumétrico, este estaría en estas unidades, y aquí puedo seguirme, coeficiente en fracción peso, coeficiente en relación peso, etcétera. Los históricos y los que siempre se han manejado, KC, KG, K en fracción mol, en relación mol. Normalmente en peso no se manejan, pero se podrían manejar. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿quién me va a hacer favor de trabajar esta tabla para que la elabore y una vez que la elabore la comparta con sus compañeros? ¿Quién estaría dispuesto a hacer ese trabajo para sí mismo, pero al mismo tiempo que lo compartiera? O sea que se supone que es una tarea, nada más que yo le pediría que se esmerara, que lo elaborara bien y que lo compartiera con sus compañeros. Este es un resumen conceptual de nomenclatura y unidades de coeficientes de transferencia de masa convectivos individuales o de una fase. Y en este caso serían de la fase gaseosa. Y si los queremos poner de la fase líquida, pues haríamos otra tabla. Aquí todavía nos faltaría anotar lo que resta. Y si fueran de la fase líquida, pondríamos K en fracción mol, K en relación mol. La equivalente a K, a KC sería KL. ¿Qué otra sería? En relación peso, en fracción peso. Hay que saber distinguir todas las unidades, etcétera, ¿no? Entonces harían ustedes una tabla. Entonces, ¿hay alguno que sea voluntario o les voy preguntando a ver si alguno estaría de acuerdo en hacer esa tabla que les estoy proponiendo y que aquí yo ya construí así violentamente? ¿Quién se anima? Profe, si quiere yo la puedo hacer. ¿Para qué día la tendríamos que entregar más o menos? Lo más pronto posible. No requiere que le pongas mucho tiempo, sino más bien que si quieres elaborar la mano también sería válido. Nada más una foto y compartirla. ¿Quién eres, de favor? ¿Quién eres? Kenia ¿Mónica? Moreno. ¿Cómo? Kenia Moreno. Kenia Moreno. Sería más o menos como la que viene en la página 158, ¿no? Bueno, sería como la que estamos haciendo aquí en el pizarrón, pero también como la que viene en la 158. ¿En la 158? Sí. A ver, vamos a ver, déjame ver. A ver, quiero... ¿Le comparto mi pantalla? Bueno, lo estoy grabando. ¿Cómo está? Un poco, pero no, aquí nada más está, aquí hablan de K y K', que sería contradifusión equimolar y las equivalencias. Pero aquí ya metemos una K', no, pero un poco, lo que sería, lo que yo te pediría de favor es que pusieras, este es el coeficiente. La ecuación de la velocidad de absorción sería la tercera columna, que sería NAA. Esa es la ecuación de la velocidad de absorción, que es kilomol por segundo metro cuadrado en el sistema
internacional de unidades, ¿no? Y Sí. no tendríamos, en este caso no lo haríamos muy complicado pero sí más o menos es como esa, sería equivalente. Y nada más aquí le agregamos que en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuáles serían? Para que no se nos olvide la diferencia entre el superficial y el volumétrico, ¿no? Aquí sería volumétrico. Ahora, fíjate, ustedes que ya les toca ya haber reprobado un coeficiente para enfriamiento y agotamiento, enfriamiento y deshumidificación, el coeficiente tiene una testa, el coeficiente. Eso, la única razón de la testa es que en lugar de ser kilomol sería kilos. Pero ya es el valor del numerador de la velocidad, que la velocidad de transferencia de masa se exprese en kilomol o libras-mol, ¿verdad? Sería en el otro sistema inglés, en lugar de kilos. Y si lo test con la variable, sería en masa. Esa es la diferencia entre kilomol, no está testada la variable, y si estuviera testada, aquí por ejemplo, le pondría a esta variable aquí le pondría. ¿Sí la vieron cómo se la puse aquí la testa? Entonces ya aquí no sería kilomol, sino kilos. Kilogramos, ya. Exacto. La testa. Sería una nomenclatura para tener un lenguaje en el cual expresemos todo lo que estamos haciendo como cálculos, ¿no? Esta sería transferencia de masa. Estos son coeficientes individuales. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre la tabla, sobre cómo se debe de construir? Desde luego, no sean, ¿cómo se le podría poner la palabra? Conchudos, en el sentido de que su compañera nos va a hacer favor de hacer una tabla, pero bueno, seguramente ustedes no son conchudos, sino que la van a hacer también, ¿verdad? Pero ella la haría para compartirla, y bueno, si alguien dice, no, yo ya la tengo, muchas gracias, bueno, pues que se lo informe. De todas maneras, todos la deberían de hacer, ¿no? Pero en este caso en particular le pedimos a su compañera para que, pues, tener una tarea en concreto. ¿Hay alguna pregunta más sobre esta? Esta es simplemente nomenclatura de definición y coeficientes que se pueden expresar para la fase gaseosa. Si lo queremos manejar para la fase líquida, entonces cambiamos las unidades del coeficiente nada más, volumétricos o individuales, y entonces estos que están aquí a la izquierda serían KXA en relación mol, la L sería en densidad molar, que sería como el equivalente a KC, la relación peso, etcétera. O sea, tendría que hacer una para fase gaseosa, otra para fase líquida. ¿Estamos? Y en este caso sería para lo que sería absorción. Si fuera destilación, los coeficientes serían Cas primas. Eso sí sería diferente. En este caso serán específicos para absorción y agotamiento. Y si lo hiciéramos para destilación sería una K prima. Como lo refrescamos ahorita, su compañera ya nos hizo refrescar esta información. Entonces, fase gaseosa, fase líquida, absorción o agotamiento, y por el otro lado quedaría lo que serían la destilación. Esta es nomenclatura, ¿correcto? Ahora, lo que voy en este momento a abordar serían transferencia de masa entre dos fases. A ver, vamos a poner el título, transferencia de masa. Bueno, la voy a abreviar para que se
sea más rápido, transferencia de masa entre dos fases, o sea, así lo ponemos, ¿no? Ahora, para poder representar con un esquema, una manera así tangible que la podamos ver con nuestros ojos, una representación, un esquema de la transferencia de masa entre dos fases, lo que yo voy a poner aquí es algunas bases para poderlo hacer de manera sencilla. Las bases es que yo quiero hablar nada más específicamente de absorción. Quiero hablar de concentraciones en fracción mol. O sea, voy a mi lenguaje se va a limitar a manejar fracción mol. Si puedo hablar otras en relación mol, podría hacer una representación en todas esas unidades. Entonces ya tengo fase gaseosa también. Fase gaseosa. También me refiero a la fase gaseosa porque habría otra deducción si yo hablara de la... Ah, no. Bueno, sí, también, fíjate. Se puede hacer en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Esto que está aquí lo voy a poner entre paréntesis. ¿Esto algún otro voluntario que diga yo lo voy a hacer para compartirlo? ¿Qué les parece? Para que quede un registro. ¿Alguien que quiera colaborar de este grupo? De todas maneras, sí, está bien. ¿Quién eres, por favor? Sánchez Perea. Pero ¿qué? No entendí bien qué es lo que hay que hacer. Una tabla de coeficientes de transferencia de masa entre dos fases. Y en este caso, los coeficientes de transferencia de masa entre dos fases no van a ser, o sea, no se puede, a ver, no puedo decir, sería una lentejada que yo dijera coeficiente global de la fase gaseosa. ¿Sí percibes el error? Sí. Porque, a ver, no es redundante. Porque solo está diciendo que se refiere a una fase, ¿no? O sea, no puedo decir coeficiente global de la fase gaseosa, sería una lentejada. Ah, ok, sí, no se puede. Es porque involucra las dos fases. Exacto, por eso se le designa como global. Cuando digo coeficientes individuales, sí me puedo referir a la fase gaseosa o la fase líquida. Pero cuando digo coeficiente global, tengo que cambiar mi lenguaje y voy a decir en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. No quiere decir que sea de la fase gaseosa o de la fase líquida, porque es global y es de ambas fases. Pero sí, fíjate, curiosamente, no tengo que hacer una tabla independiente para coeficientes de la fase gaseosa y de la fase líquida, sino una para todos. Entonces, cuando yo digo coeficientes globales, yo voy a poner todas las, primero si quiero puedo en unidades de fase gaseosa y luego en unidades de fase líquida, pero queda en una misma tabla, porque son globales. Y en cambio las otras son dos tablas, una para líquido y otra para gas. Y los globales es una sola tabla. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Ok.
Ahora, cuando yo voy a hacer la deducción, o sea, voy a tratar de expresarlo algebraicamente, ya sé que voy a hablar de una absorción, voy a hablar de concentraciones en fracción mol, lo voy a representar, y voy a poner en unidades de fase gaseosa y en unidades de fase líquida. Eso ¿cómo lo pongo? Sí pongo en concentración en unidades de la fase gaseosa y de la fase líquida, van a estar presentes todas. Entonces, yo voy en este caso, o sea, se va a representar el esquema de las dos fases. Entonces, el esquema, voy a tomar la abstracción, o sea, me voy a poner como universo, como lo que va en el contexto que va a ocurrir, una torre de pared mojada. Voy a hablar de una torre de pared mojada para describir el fenómeno, para establecerlo. Una torre de pared mojada. Una torre de pared mojada es una torre que es un tubo de vidrio. En este caso tenemos en el laboratorio una torre de pared mojada que se utiliza para hacer experimentación porque tiene una característica única, que el área, la transferencia de masa es conocida. Entonces, este tubo tiene una peculiaridad, que en la parte superior tiene una canal, un cuello que se coloca en la parte superior, alrededor del tubo, por fuera del tubo. Es pues un cuello que se coloca y en el cual se deja vertir agua, o la fase líquida, ¿no? Fase líquida vamos a ponerle. En lugar de agua puede ser cualquier cosa, ¿no? Fase líquida. Fase líquida. Entonces aquí cae la fase líquida y se va a escurrir. Se va a escurrir y va a humedecer el interior del tubo. En este caso es un tubo de vidrio y es lo que existe en el laboratorio. Ahora, en este sistema que estamos hablando aquí, yo voy a elegir un punto dentro de la columna. Aquí obviamente está circulando la fase gaseosa en contracorriente. Fase gaseosa. El aire, por ejemplo, gaseosa. El aire con amoníaco, si es absorción o la fase líquida tiene... El chiste que es la fase gaseosa de un lado y la fase líquida del otro. Y nosotros vamos a elegir un punto donde ocurra la transferencia de masa, porque lo vamos a hacer en un punto. Puede ser en la base, en el domo de la columna, en cualquier punto, ¿no? Y en este caso podría ser arriba de este lado, o abajo de este lado, o en medio, o podría ser de este lado. No veo por qué no, ¿verdad? Cualquier punto se puede elegir. Pero cuando yo haga mi diagrama, pues ya, yo voy a representar en este diagrama la distancia, aquí, y de este lado voy a representar las concentraciones en ambas fases, en la fase gaseosa y en la fase líquida, y voy a representar aquí las concentraciones. Y en este diagrama voy a poner una rayita que fuera la interfase. Aquí, esta es la interfase. No sé si van entendiendo esta abstracción, esta representación. Sí, profe. Ok. Entonces, esa interfase justamente dice que del lado derecho, todo depende de dónde ponga mi punto rojo. Si lo pongo del lado derecho, mi fase líquida estaría del lado derecho. Y si elijo algún punto del lado izquierdo, mi fase líquida estaría del lado izquierdo. Entonces es, ¿cómo le llaman eso? Es relativo de dónde me quiera ubicar. ¿Se dan cuenta de ese pequeño detalle? Sí. Ok. Entonces, voy a elegir este punto del lado derecho. Eso quiere decir que del lado izquierdo
de la interfase va a estar, en este caso, la fase gaseosa. Y del otro lado estaría la fase líquida. Fase líquida. Ahora, en esta zona, yo tengo que representar la concentración de la fase gaseosa, y en este caso, pues arbitrariamente yo elijo un punto, y entonces yo voy a elegir el punto aquí. Esta es la fase gaseosa. Entonces yo voy a representar aquí la concentración de la fase gaseosa y voy a trazar mi perfil de concentraciones. ¿Cómo varía la concentración a lo largo de esa aquí estaría, ¿verdad? Entonces voy a estar aquí y voy a poner de este lado, fíjense, aquí fíjense bien por favor, de este lado, ¿sí se alcanza a ver aquí sin problema? Sí, ¿verdad? No hay problema. Entonces voy a poner aquí que no varía mi concentración a lo largo hasta que llega a una zona en la que se le va a llamar, y así se le conoce en la teoría de la transferencia de calor, la transferencia de masa, una película que es estacionaria, que está justo donde está la interfase. Esta película es una resistencia y se observa que la caída de presión, aquí hay una caída de concentración desde YA hasta YI en esta resistencia, porque esto lo podemos interpretar y siempre se presta a explicarlo, que se trata de un río, en que la parte del medio del río está la velocidad muy alta y todo está revuelto de tal manera que la concentración es homogénea. En cambio, en la orilla, la velocidad es cero, y cuando ve uno una película, normalmente cuando alguien va en un río y va en la parte media, se va volviendo y casi se ahoga, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso le gritan siempre, oríllate a la orilla, ¿no? Entonces ya la persona que cuando le gritan eso y le dicen, se encamina y se dirige hacia la orilla, y curiosamente uno observa en las películas que se sale caminando. Entonces el acercarse a la orilla del río, se sabe ya que ahí la velocidad es prácticamente cero. Justamente es la resistencia y la disminución de la velocidad hace que la concentración fuera de la zona de la película sea lo que le llaman una concentración de copa de mezclado. O sea, hagan de cuenta que ponen en un recipiente y lo agitan. Eso es mixing cup, así en inglés le llaman mixing cup. Y también otro término que utilizan en inglés es bulk, o sea, la concentración de promedio, la de bulto, bulk concentration, esa es la concentración promedio, y esa es la que no varía en esa zona hasta llegar justamente a lo que se llama la película, y ahí es donde disminuye la concentración, y en este caso se representa YI. Ahora, esa concentración, que en este caso es una abstracción, se representa la concentración de la fase líquida con un valor numérico diferente, porque la concentración no es equivalente en la fase gaseosa en la fase líquida. Las unidades son diferentes, y en este caso se representa por debajo de la concentración. Esta es en la interfase, esta interfase, y del otro lado está la película de la fase líquida. Esta es la película gaseosa, y en el otro caso sería la película líquida, ¿no? La película líquida. Y de este lado de la película líquida habrá una concentración que se llama XA. Entonces, la velocidad de transferencia de masa expresada en función de lo que está ahí va a ser extremadamente sencilla de presentar.
Entonces, nosotros vamos a anotar aquí, Na sería igual a un coeficiente de transferencia de masa, viendo la fase gaseosa sería KY para absorción, ¿no? YA menos YI. Y si ponemos la fase líquida, entonces nosotros pondríamos XA y menos XA. ¿Qué les parece? ¿Comprensible? No se ve, profesor. Lo de abajo, lo que acabo de escribir. A Ay, ver. sí. Ok. Ahí está. A ver. Ahí está. Profe, Mande. un favor, ¿usted cree que me pueda sentar? Tengo un problemita que arreglar con mis trabajadores y me toca correr a uno. ¿Quién eres, Esmeralda? Me toca correr a uno de mis trabajadores, profe, me encontré haciendo algo indebido y tengo que hablar con ellos. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que hay que hacerlo, ¿no? Pues no quiero, pero Y lo que sí registramos son tus salidas y tus entradas, eso sí. Ah, sí, pues sí entré a buena hora. A las 5. Bueno. Gracias, profe. Ok. Entonces, esta es la velocidad de transferencia de masa en las fases. Ahora, ¿alguna pregunta en esta expresión que hemos puesto? No, profe. Ahora, ok. Ahora, yo puedo expresar esto en función de lo que ocurre entre las dos fases. Y si pongo las dos fases, entonces voy a hablar de un coeficiente global. Por eso el tema es transferencia de masa entre dos fases. Entonces, cuando yo ponga la transferencia de masa entre dos fases, voy a poner YA menos sería XA. ¿Ok? Pero cuando yo pongo XA, voy a borrar aquí arriba para que justamente exprese lo que justifica lo que voy a decir. Yo tengo representado, o sea, yo tengo que poner aquí, porque yo estoy obligado a poner YA menos XA, pero yo tengo que buscar otra unidad de concentración en unidades de fase gaseosa que sea equivalente a XA, porque si no mi coeficiente global va a ser un caos, no va a estar bien manejado. Entonces lo que yo voy aquí a representar es en un diagrama en fracción mol el equilibrio, y representar un punto de absorción estaría aquí en la parte alta. Aquí puedo representar también agotamiento, si es que lo pongo en la parte baja. Y este sería XA, y esta sería YA, estaría arriba porque es absorción, y si fuera agotamiento estaría abajo. Entonces, yo digo, yo quiero una unidad de concentración equivalente a YA. Pues YA es vertical, y entonces equivalente, la única posibilidad es escribir XA estrella. Y la única posibilidad de escribir uno correspondiente a XA sería a través del equilibrio. Este fue un truco que hicieron los que interpretaron la velocidad de transferencia de masa cuando les tocó hacer esto. Y entonces, en lugar de poner YA menos XA, y si lo quiere poner todo en unidades de concentración de fase gaseosa, entonces aquí va a cambiar esta XA por una YA asterisco, que es el valor de equilibrio. Y si esa velocidad de transferencia de masa lo pone en unidades de fase gaseosa, entonces aquí va a poner XA estrella menos XA. ¿Qué les parece? Así es como inventaron los coeficientes individuales, los coeficientes globales, y se ponen justamente de esta manera. Entonces un coeficiente global se pone a través de las composiciones que están en el equilibrio, como para considerar el gradiente global de concentraciones en unidades de una fase o en unidades de la otra,
y es la única posibilidad de hacer la equivalencia. Y justamente de esta expresión que está aquí se deduce la equivalencia entre YA menos Y estrella, entre XA estrella menos XA, que es justamente la pendiente de la línea de equilibrio, y esto es KXA entre KYA. Es la equivalencia para obtener el valor equivalente, justamente es esta. La pendiente es YA menos Y estrella, esta es la pendiente, es YA menos Y estrella, menos Y estrella, entre XA menos XA estrella, y de ahí viene que es posible obtener el valor del coeficiente en unidades de fase gaseosa, cuando conozco el coeficiente en unidades global en unidades de fase líquida, o viceversa, con la pendiente. O sea, son valores equivalentes, vamos, no son diferentes, son equivalentes. O sea, es como metros cuadrados y pies cuadrados, están en unidades diferentes, pero la distancia es la misma. En este caso, las concentraciones son equivalentes y los coeficientes son equivalentes en las ecuaciones, porque la velocidad de transferencia de masa, todas se pueden encontrar, ¿no? A partir de la igualdad porque la velocidad de transferencia de masa se puede obtener con un coeficiente individual o con un coeficiente global en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, ¿no? Por ejemplo, aquí que si yo lo voy a manejar con unidades de fase gaseosa, aquí por ejemplo en una deducción que puedo hacer es KGA, sería PA menos PAI, aquí, y yo aquí puedo poner P por YA menos YI, YA menos YI, y de esta parte que está aquí, que estoy poniendo en esta igualdad, yo puedo llegar a la conclusión de que KYA o KG es, en este caso, KY es P por KG A. O sea, se pueden encontrar las equivalencias entre unidades de fase gaseosa, de fase líquida, de globales en unidades de una fase o en unidades de la otra. ¿Cómo la ven? Esta es la teoría de la transferencia de masa, el manejo de los coeficientes. Hablar de coeficientes globales es la transferencia de masa entre dos fases. Y se calcula en base a lo que ocurre en una fase y se puede presentar en el esquema que está allá. O sea, yo que siempre que hablo de transferencia de masa entre dos fases, tengo que poner ese diagrama, escribirlo y deducirlo. Y entender que lo que pasa por una fase pasa por la otra, por eso es una igualdad. Y yo hago las equivalencias y deduzco los valores, porque NA es mi ¿cómo le llaman esto? De donde yo me agarro, porque yo puedo calcularlo en unidades de fase gaseosa, en unidades de fase líquida, con lo que pasa en la fase gaseosa, con lo que pasa en la fase líquida. Y todas las equivalencias en todas las unidades de concentración, entonces la equivalencia entre las diferentes formas de expresar la concentración, esto se aplica en la base y domo de la columna. Y de ahí calculamos coeficientes promedio. A veces lo que pasa es que en un examen hacer todo este tipo de reflexiones, pues ahí se trata de concluir un examen en un determinado tiempo, ¿verdad? No simplemente, o sea, hay que salir bien, hay que pasar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? Yo, profesor. ¿Me escucha, profesor? Sí. Sí. Oiga, quería preguntarle si las concentraciones de interfase es igual a las concentraciones de equilibrio. No, las concentraciones en la interfase se encuentran sobre la línea de equilibrio. Por ejemplo, yo tengo este punto que puse aquí en este momento, pero dependiendo, si no hay resistencia a la transferencia de masa,
porque hemos de recordar algo muy importante, que la resistencia total, expresada, por ejemplo, en unidades de fase gaseosa, desde luego todo esto que le hace falta que esté superficial, pero todo puede ser volumétrico, ¿verdad? Todo puede ser volumétrico. Volumétrico, volumétrico, volumétrico. O sea, porque a donde nosotros vamos es el camino de las torres empacadas. Entonces, pues finalmente todo lo manejamos volumétrico. Entonces, lo que aquí quiero decir es que cuando hablamos de dos resistencias, la manera algebraicamente inclusive hay una deducción. Aquí en los apuntes viene esa deducción de las resistencias entre ambas fases. Y a partir de eso, se puede deducir, si ustedes lo ven, estamos hablando de la página 162, en los apuntes ahí viene la deducción, y la ecuación 9, basada en la figura que está en la página 162, justamente nos permite encontrar que la resistencia total es la suma de las resistencias de las fases. Entonces, esto era lo que yo iba a escribir aquí en este caso. Volumétricos o no, ¿verdad? Entonces, la resistencia total es la suma de las resistencias de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Entonces, aquí pondría 1 entre KA más 1 entre KXA. Pero aquí, este es el que manda, porque es el adulto, entonces este es el pequeño y el pequeño, entonces yo tengo que cambiar las unidades de esto, y la equivalencia entre un coeficiente que sería YA, esta deducción que hice aquí, justamente es la pendiente que está aquí, que es delta Y entre delta de X, para que se pueda contar. Entonces la resistencia total es la suma de las resistencias. Entonces la resistencia en la interfase vale 0, porque es la de la fase gaseosa, y la teoría de la transferencia de masa, la resistencia en la interfase más la resistencia del líquido. La interfase se sabe que vale 0, se asume que vale 0. La resistencia en la interfase vale 0. Entonces, para que la resistencia en la interfase valga 0, quiere decir que en la interfase, la concentración se encuentra sobre la línea de equilibrio. O sea que en este punto, XI es igual a YI, por eso no hay resistencia. Si te encuentras alejada del equilibrio, entonces hay resistencia. O sea, la resistencia es porque hay gradiente, y en este punto no hay gradiente. Sobre la línea de equilibrio no hay gradiente, entonces no hay resistencia. La interfase vale 0. Esa es la teoría. No puedes resolver problemas en donde alguien diga que la interfase sí tiene resistencia, o que inclusive se comporta como una gelatina, donde favorece, o sea, un tensoactivo tú le agregas a la mezcla en la fase líquida, y entonces se pervierte, o bueno, se modifica la interfase líquida, y entonces el líquido puede hacer que el amoníaco se disuelva más fácilmente, o que se libere más fácilmente, y eso alteraría. La teoría de la doble película de Lewis y Whitman se basa en esta abstracción de que la resistencia en la interfase vale 0, y por ello las concentraciones en la interfase se encuentran ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la resistencia vale 0, quiere decir que si la resistencia vale 0, la de la fase gaseosa, entonces te mueves así derechito. Y si de la resistencia de la fase líquida vale 0, quiere decir que la concentración de XI, o sea, estarías en este punto, o estarías en este punto o en este punto. Y en ese intervalo está la línea de velocidad de transferencia de masa. Aquí ya ahí quiere decir que no hay resistencia en la interfase. No sé si se entienda. Si YA es igual a YI, no hay resistencia en la fase gaseosa. Si XA es igual a XI, porque la composición de la interfaz está a lo largo de todo eso. Y cuando la resistencia vale 0,
de la fase líquida, XA es igual a XI. No hay una composición diferente. No hay una XA estrella. ¿Cómo la ven? Es abstracta la transferencia de masa, pero se plasma en ecuaciones que nosotros usamos para hacer los cálculos y dimensionar las torres de absorción, agotamiento, enfriamiento, deshumidificación y destilación. Fundamentalmente porque la extracción líquida es más compleja, ¿no? Entonces, esa es más empírica, no basada en la teoría de la transferencia de masa. Inclusive hay una manera diferente, comentaba yo hace rato, en el otro grupo, que justamente hay una teoría de la transferencia de masa que usa el concepto del plato teórico. Entonces, genera un valor que se llama altura equivalente de un plato teórico, entonces, en lugar de lo que se le llama una altura de una unidad de transferencia de masa, y que tiene que ser multiplicada por un número de unidades de transferencia de masa. Ese es otro concepto. Entonces, este concepto de los platos teóricos, que como fue lo primero que se estudió, entonces lo otro ya no les gustó a muchos, y la teoría de la transferencia de masa, muchos le siguen dando vuelta históricamente. Entonces, pero manejarlo de las dos maneras se supone que es equivalente, y nosotros aquí en la escuela hemos optado de toda la vida de manejar la transferencia de masa como corresponde. Pero no olvidar que existe el concepto de altura equivalente de un plato teórico. Y que existen libros como el Wankat y que como el CIDER que sí maneja esa información y que les puede dar algunas ecuaciones empíricas para calcular la altura equivalente de un plato teórico. Esta es la teoría de la transferencia de masa. No es un tema sencillo, es un tema abstracto y tenemos que abordarlo, y esta es la parte conceptual y que queremos plasmar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Soy un silencio sepulcral. No, por el momento no, profe. Es que ya en los problemas cuando salen las dudas, profe. Se te distorsionó la voz. A ver otra vez, por favor. Que ya en los problemas es donde salen las dudas con ese tema. Pues ya no hay dudas, porque en este caso esta parte conceptual es así como viscosa, digamos, esa sería una manera de describirlo, y tan es que así que justamente lleva su tiempo el madurarla, y pues sí requiere un trabajo constante. Entonces lo único que queremos nosotros hacer es justamente hacer ejercicios, y lo que les estoy dejando de tarea es que preparen un resumen de esto, que lo escriban y que lo preparen, que les sirva, digamos, un poco como transcribir la clase sería una recomendación, y que se vayan a la ecuación, a la página 209, página 209, por favor. Ese sería el objetivo de la próxima clase. Página 209. Entonces es probable que este fin de semana trabajemos para resolver algún ejercicio ya integrado el diseño de una torre empacada, ¿ok? Y este ejercicio que está resuelto, que está en la página 209, es altamente recomendable porque es un caso muy sencillo, es un ejemplo resuelto de la transferencia de masa, que les permite manejar la información. Entonces yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, que trabajen este jueves, que este jueves ya traigan ese ejercicio resuelto. Y vamos a procurar avanzar el mismo jueves, y si no,
vamos a dejar ya un ejercicio de tarea para que lo trabajen la semana que entra. Digamos que en este caso tenemos clase el día 22, hoy es 15, entonces tendríamos clase hasta el día 22. Entonces no voy a suspender clase el día 22, nada más nos veremos para desearnos pues que como sea que pasemos, pues será la Navidad y siempre es una fecha familiar y que recordamos siempre con mucho cariño y lo celebramos y lo hemos celebrado, cuando menos yo, siempre. Con mi familia lo he disfrutado a lo largo de muchos años, entonces siempre va a ser interesante. Pero eso es lo que tiene marcado nuestro calendario, que el último día de clase sería el 22 de diciembre. Entonces hoy estamos a 15, entonces en 8 días tendríamos clase, el jueves tenemos clase y están invitados para venir el próximo sábado. No les informé, ¿verdad, Jesús? De que el próximo sábado teníamos clase, los que quieran y puedan, ¿verdad? No es obligatorio. Y la tarea, en principio, sería resolver un ejercicio, el primero, que sería completo de transferencia de masa, como los que vienen aquí resueltos ya, y que los que queremos hacer es dejar de tarea el 226A, eso sí ya no podríamos. Ese sería un ejercicio que deberían de resolver de una vez, tome nota, el de la página 223 y el de la página, 226A, 226A y pues 223 y 226A. Con ello ya estarían familiarizados si lo resuelven. Lo vamos a anotar, ¿verdad? Para que no se los olvide. Página 200. Bueno, la tarea para la próxima clase es el ejercicio que viene en la página 209 y 210. Ese es uno de los objetivos. Eso es una tarea muy importante que deben desarrollar. Le escribo para que no quede en el papel. Página 209 y 210, tarea. Y los ejercicios a resolver serían ejercicios o problemas, ¿verdad? Bueno, no les podemos poner problemas porque problemas que tienen solución no son problemas. Dijimos que vamos a resolver el de la página 225 y el de la página 226A. 223 dijo, ¿no? 223 ¿quieres? Había dicho ese, profe. Sí, pues, no, pero bueno, los que tengo normalmente son los últimos para así como más. Este es para ya, no ser un experto, pero sí ya. 226A, ese es un ejercicio, y el otro, aquí le puse una incógnita, no sé por qué le puse a uno, y el otro sería 225. Estos 221. 225. Ajá. Y desde luego aquí hay varios ejercicios a resolver, ¿no? Desde la página 222 hay 221 también, ahí hay otro. O sea, hay muchos, pero nada más pues sería para trabajar 225 y 226A. Y lo que haríamos el sábado, bueno, lo que hacíamos el jueves 210, y vamos a intentar plantear 225 y 226A. Eso serían para el próximo jueves. Y veríamos qué hacemos el sábado.
¿Y qué haríamos el siguiente martes 22? Porque, pues sí, se espera que nosotros acabemos el curso y ahí vamos, ahí vamos. Ahorita estamos haciendo la parte que corresponde a absorción y agotamiento. Y yo les dejaría ya cuando tengamos esto es para el manejo de los coeficientes, nada más. Ya viene la parte de la transferencia de masa, que es estos son ejercicios para manejo de los coeficientes. Y el siguiente tema es el cálculo de la altura del empaque, que lo haríamos regresando de las vacaciones, y eso nos lleva una semana. O sea, ya estamos por concluir el semestre, entonces todo es trabajarle con mucha enjundia. ¿Alguna más? ¿Algo más? No, profe. Ok, bueno, pues que tengan una excelente tarde y noche y que pues se sigan cuidando y nos veremos Dios mediante el próximo jueves. Mismo sitio, virtual, y aquí hay estas cosas de la nueva normalidad. Todavía no me acostumbro a no verlos, a no, etcétera, pero bueno. Ojalá arreglen su cámara para que nos podamos ver, ¿verdad? Nos vemos. Buenas noches. ¿Alguna otra cosa que ya se fueron casi todos, ¿eh? Ya creo que no les tenía que decir, ya se han ido casi la mayoría. Pero todavía quedan 25. Quedamos. Gracias, profe. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe, hasta luego. La pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ahí seguimos. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Pasó lista o fue virtual la lista? No, fue en automático. Registramos en este caso. Ya van 3 sesiones que lo hacemos de esa manera porque pues sí está intenso esto y le tenemos que dar prioridad al avance, a que aprendan, y la parte de pasar lista se la dejamos a la cuestión de la plataforma de Google Meet. Nada más necesito que me la comparta su compañero y ya